SCP-277. Tizalandia. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-277 es una localidad moderadamente poblada en Censurado. La principal anomalía dentro de SCP-277 son las apariciones encontradas por toda el área de lo que parecen ser imágenes proyectadas desde los pensamientos o la imaginación de los niños. Estas se denominan colectivamente SCP-277-1. Los ejemplares SCP-277-1 aparecen como figuras dibujadas en contornos blancos, sin ninguna sustantividad física propia. El tamaño, el estilo en el que se dibujan y la complejidad de las proyecciones varían de niño a niño. Los niños prepúberes son los únicos individuos capaces de producir tales ejemplares, y el proceso de proyectar uno parece en su mayor parte inconsciente e involuntario. Un promedio de Censurado. ejemplares SCP-277-1 se encuentran presentes todo el tiempo dentro del área. En el documento 277 Censurado. se puede encontrar un amplio catálogo de prepúberes y la designación de sus proyecciones. Si bien se pide a los agentes infiltrados que informen a sus supervisores sobre los niños potencialmente no clasificados para que los examinen, debido al tamaño de SCP-277, la población prepubertad que hay dentro y a las complicaciones de seguridad, se reconoce que esto es a veces inviable. Los ejemplares SCP-277-1 son capaces de interactuar entre sí, aunque los objetos físicos pasan a través de ellos sin hacerles ningún daño. Los niños juegan con frecuencia con sus proyecciones, y los residentes de la ciudad consideran que la existencia SCP-277-1 es normal. Los civiles de SCP-277 afirman que las proyecciones han estado presentes en la ciudad desde su colonización. Esta afirmación es, en el mejor de los casos, dudosa, ya que no hay registros de la existencia del área antes del año 2000, Censurado. y las localidades que la rodean niegan cualquier conocimiento de su existencia. Las pruebas en los miembros dentro de SCP-277 revelaron que sus registros dentales, huellas dactilares y ADN no corresponden a ningún registro de población en ninguna base de datos. Al ser interrogados, los civiles negaron tener recuerdos de haber vivido o viajado a cualquier lugar que no fuera SCP-277. Operación 277. Censurado. Actualización de la primera. El intento número Censurado. de evacuar SCP-277 comenzó el 15 de junio de Censurado. Se introdujeron pequeños cambios en los métodos de evacuación anteriormente detallados, llamado borrado, con la esperanza de evitar lo que podría haber causado fallos previos. Los documentos que describen los intentos pasados de retirar civiles de SCP-277 pueden encontrarse en Datos borrados. Los residentes continúan negando cualquier recuerdo de anteriores intentos de evacuación. De manera particular, los miembros del personal que participaron en asignaciones anteriores que implicaban la supresión de SCP-277-1 y SCP-277-1 Censurado. parecen haber sido borrado, más personal capacitado y se solicita que los sujetos clase D estén mejor capacitados, junto con el equipo médico necesario en caso de otro incidente de este tipo. Actualización de la segunda. Desde el 23 de junio de Censurado. la operación 277 Censurado. ha resultado infructuosa debido a Censurado. SCP-277-1 Censurado. R demostró la capacidad de producir daño mental no solo a los prepubescentes, sino también a agentes físicamente maduros. No se realizarán más intentos de evacuación. Se sugiere contención nivel. Censurado. Doctor. Censurado. En la imagen se aprecia un ejemplo de la proyección de Bill Censurado. designada SCP-277-1. Censurado. El personal de la Fundación no ha podido rastrear el origen del archivo de Operación 277. Censurado. Las bases de datos de la Fundación no han podido recuperar una copia inédita del expediente. Ni el personal ni los civiles de la zona pueden recordar ningún intento de evacuación, y la legitimidad del expediente ha sido cuestionada en múltiples ocasiones.
Sin embargo, por acuerdo general, no se han planificado más esfuerzos de evacuación. Además, se ha descubierto que cuando un residente de SCP-277 abandona el área por más de censurado, minutos, son violentamente borrado, y luego pueden ser encontrados dentro del área sin memoria de haber salido de la misma. En la imagen se aprecia un ejemplo de SCP-277-1. Anexo 277-A. El 14 de septiembre de censurado, un agente de la Fundación fotografió en la biblioteca local un SCP-277-1 que no había sido registrado. Nadie en las inmediaciones afirmó ser responsable de la proyección. Como la aparición y las acciones de los ejemplares SCP-277-1 a menudo revelan el perfil psicológico de un niño, se están tomando medidas para identificar al dueño de estas proyecciones, designado SCP-277-1-R. censurado, Las proyecciones que coincidan con la imagen mostrada en el estilo o comportamiento de boceto deben ser reportadas inmediatamente. En la imagen se aprecia una fotografía de SCP-277-1-R. censurado, Anexo 277-B. La frecuencia de avistamientos de proyecciones similares a SCP-277-R censurado, se han triplicado desde el 23 de septiembre de censurado, el 5 de octubre de censurado, hubo censurado, víctimas infantiles causadas por miembros SCP-277-R censurado, por medio de las proyecciones de los niños. Actualización. 3 meses después de este incidente, los miembros de SCP-277-R censurado, han desaparecido del área. Aún se desconoce si eran proyecciones de un niño o una manifestación nativa del propio SCP-277. Anexo 277-C. Las investigaciones hechas a los civiles en relación con el incidente del 5 de octubre de censurado, han dado resultados contradictorios. Varios de los residentes afirman que nunca habían sido testigos de un suceso de este tipo y expresaron su deseo de que los funcionarios de la fundación identificaran y enjuiciaran rápidamente al perpetrador. Otros afirman que eventos similares ocurren periódicamente cada censurado, años. El personal que se encuentra en SCP-277 ha expresado incomodidad al tratar con los miembros de la ciudad. Ellos sonríen demasiado, como si todo este lugar fuera un cuento de hadas y esa masacre fuera parte de su final feliz. Agente. censurado, Entrevista 227-A. Entrevistado. Agente Davis. Entrevistador. Doctor. censurado, Comienzo de la entrevista. Bien, entonces. Comience por favor en el momento en que vio por primera vez a SCP-277. censurado, Bueno, estaba caminando hacia un restaurante local después del final de mi turno cuando vi un grupo de ellos al otro lado de la calle. Sería útil que usted pudiera incluir tantos detalles como pueda recordar, Davis. Ellos tenían la forma de conejos. La mayoría de ellos, por alguna razón. Los niños normales imaginan cosas que van desde naves espaciales hasta habichuelas mágicas en cuestión de segundos, pero todo lo que he visto dibujado con ese estilo son conejos. Estaban reunidos en una esquina de la calle, mirando a la gente y los coches que pasaban, o eso creo. No se mueven mucho ni juegan como los otros bocetos, así es como el personal ha empezado a llamarlos. Bocetos. La mayoría de las veces solo están viendo a otros. ¿No estaban preocupados por ellos? ¿Qué? No, para entonces eran bastante comunes. En realidad, no hicieron nada hostil, así que el alboroto sobre ellos se había calmado. Muy bien. Por favor, continúe. Bien, bueno, después de pasar junto a ellos, oí a esta chica gritar detrás de mí. Una niña de 8 años había estado jugando con su boceto cuando pasé, esta cosa parecida a un pony alado. Así que me doy la vuelta y uno de los conejos se lanzó sobre su boceto. Nunca había visto nada que se moviera tan rápido, y fue lo más cerca que se me ocurre es consumido mientras la chica estaba teniendo algún tipo de convulsión. Tenía problemas para entender lo que estaba viendo al principio. Parecía un enorme garabato blanco en el aire.
No había nadie que ayudara a la chica, yo la sostenía para que no se lastimara la cabeza contra el cemento, pero yo no soy médico. Para entonces, los demás conejos ya se habían lazado a otros bocetos, y estos, también, estaban siendo desgarrados y los niños gritaban. Y según los documentos que me dieron, esto estaba pasando por toda la ciudad, ¿no? Eso es correcto. Le disparé muchas veces a la cosa, pero por supuesto eso no ayudó. Realmente no sé por qué lo hice. Ahora están todos en coma, ¿no? Los niños. Sí, así es. Creo que eso es todo, agente Davis. Una última cosa. ¿Sí? ¿Puedo pedir que me transfieran de SCP-277? Usted ya ha sido reasignado a SCP. Censurado. Gracias. Entonces, adiós, doctor. Final de la entrevista. Procedimientos especiales de contención. Debido a las dificultades inherentes a la contención de SCP-277, se ha establecido bajo un confinamiento nivel Censurado. Las actividades de los residentes de SCP-277 deben ser monitoreadas por no menos de Censurado. agentes infiltrados, y los civiles no deben ser conscientes de la presencia o influencia de la Fundación. Cualquier intento de contactar a civiles dentro de SCP-277 por parte de personas ajenas a SCP-277 debe ser investigado. El personal debe someterse a una evaluación psicológica antes de ser asignado a SCP-277. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.